Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi éxito, mis reglas. Soy tu host, Mila Jorquera, y empecemos con el episodio de hoy. Yo sé algunas cosas sobre ti. Sé que no te falta claridad, sé que no te faltan ganas de ir por lo que quieres, y sé que estás sobrepensando cada paso de cómo vas a llegar a esa vida que estás soñando hoy, cómo lo vas a crear de una manera que salga todo bien y todo perfecto. Y yo sé estas cosas porque las personas que más sobrepiensan en el proceso y en los pasos son las personas que más ganas tienen de manifestar esas cosas en su vida. Porque si no te importara, no estarías pensándolo tanto. Si no tuvieras ganas, no estarías pensando en cómo hacerlo posible, no estarías trabajando en ti ni buscando mejores estrategias. Y es en esta parte de buscar estas estrategias perfectas que es donde se me desconecta. Porque yo lo vengo viendo muchísimo, sobre todo en las sesiones de diseño humano, que vienen con esto de sobrepienso todo, ahora me hace sentido por qué. Y es porque no estamos todas diseñadas de la misma manera. Y eso quiere decir que no todas vamos a actuar y movernos de la misma manera. Hay personas que necesitan responder a algo, hay personas que necesitan esperar para tener claridad, hay personas que necesitan experimentar, hay personas que pueden ir e iniciar sin problema. Y cuando no conocemos cómo funcionamos desde este lugar natural, desde nuestra energía que tenemos desde el momento en que nacimos, nos vamos a la mente. Es muy común que llevemos todo a la cabeza y nos desconectemos del cuerpo. Esto de conectar con el cuerpo se siente mucho como tu intuición. Es algo que cuando una sabe cómo se mueve y cómo está diseñada, hace sentido porque es la intuición. En nuestro cuerpo se va a sentir distinto porque somos todas diferentes, pero quiero hacerte esta intro respecto a eso porque no existe ninguna estrategia universal que nos asegure el éxito a todas. Todas podemos ser exitosas, todas podemos cumplir nuestros sueños, pero la forma en que lo vamos a vivir y cómo vamos a llevar ese proceso va a ser absolutamente diferente, no solo por nuestro diseño, sino por nuestras experiencias, por nuestras asociaciones, por las creencias que tengamos respecto a nosotras mismas. Y esto lo hemos hablado cuando hemos hablado de la percepción que tenemos de nosotras y de lo que somos capaces de lograr. Pero algo que yo sí he notado en todas las que son muy perfeccionistas y sobrepiensan mucho las cosas, es que saben exactamente lo que quieren y quizás no en un detalle muy fino, porque tampoco, no todas necesitamos tener el mismo nivel de detalle, pero sí en el impulso que las mueve a seguir intentándolo o pensar en intentarlo. Yo creo que como se quedan más en la mente, se genera esta frustración muy grande de quiero hacerlo, pero no lo hago, quiero hacerlo, pero no me muevo. Y nos empezamos a hacer preguntas de cómo hacerlo mejor, cómo lo puedo hacer bien. Y creo que lo que tienes que saber es que lo vas a hacer bien siempre que lo intentes. Va a ser lo mejor que puedas hacer en ese momento con lo que tienes y con lo que sabes. Y creo que verlo desde tratar de hacerlo perfecto es la idea equivocada respecto a cómo movernos, porque si lo pensamos desde ahí, uno, nos vamos a seguir quedando estancadas en este lugar de no me muevo, porque lo empezamos a asociar con seguridad. Nos acostumbramos tanto a no movernos que se empieza a sentir muy seguro no movernos. Y obviamente por el otro lado se empieza a sentir muy inseguro el hacerlo y empezamos a generar más dudas, no solo mentales, sino que dudas en nuestro cuerpo. Empezamos a sentir más ansiedad cuando tenemos muchas ganas de hacer algo, pero nos imaginamos haciéndolo, nos genera ansiedad, nos genera inseguridad y todas estas cosas vienen de la cabeza, pero las bajamos al cuerpo. Entonces empezamos a tener esta desconexión respecto a quiénes somos, lo que somos capaces de conseguir, porque tú a nivel mental también no tienes dudas de hacia dónde vas a llegar. Y si las tienes, igual tienes certeza en lo que quieres. Tienes claro cuáles son tus deseos y la vida que quieres vivir. Entonces siempre está este nivel de claridad que de repente yo siento que creen que no lo tienen, pero sí lo tienen. Y creo que tratan de pensar que tienen que ser muy específico, que tienen que hilar muy fino respecto a esta imagen de la vida que quieren construir, y no es así. No todas necesitamos eso, y la verdad es que no es una razón para no ir por lo que quieres, si no tienes
te invento, el color de lo que sea que quieres, del auto que quieres, o la casa, cómo se tiene que ver y cuántas piezas tiene que tener, o cuántos clientes voy a tener, eso no es necesario tenerlo claro. Si lo tienes claro, genial, pero si no lo tienes claro, no pasa nada, porque es ahí donde nos empezamos a enfrascar de nuevo en los resultados. Entonces, vamos siempre intercalando una razón para no movernos por otra y vamos juntándolas y al final tenemos más razones de por qué no movernos que razones de movernos. Y no es que realmente sea así, sino que nuestro foco se está yendo más hacia las razones de por qué no hacerlo o qué cosas van a pasar si lo hago en vez de lo voy a hacer porque quiero darme la oportunidad, lo quiero hacer porque si no lo hago no voy a poder ser excelente en esto, si no lo hago nunca voy a saber. Y yo creo que para mí un quiebre muy grande que tuve respecto a esto, mucho antes de conocer mi diseño, mucho antes, o sea, hace muchos años, yo creo que por ahí por el 2017-18, fue darme cuenta que me daba mucho miedo llegar a cierta edad y haberme quedado con las ganas de hacer las cosas que yo quería. Porque yo en ese entonces sí tenía muy claro que me encantaba ayudar a otras personas, que me encantaba movilizar a otras personas, que me encantaba empoderar y como acompañar y ser como, no sé, ser esa amiga o esa consejera, porque me pedían siempre muchos consejos la gente, siempre me cuentan con facilidad las cosas que les pasan y a mí me encanta dar devoluciones cuando me las piden. Yo sabía que eso me encantaba y me apasionaba de una forma que otras cosas no lo hacían. Porque no es que tenga que ser una sola cosa, nos pueden gustar muchas cosas, por supuesto, pero yo sabía que yo estaba hecha para trabajar por mi cuenta, que yo estaba hecha para tener un negocio, que estaba hecha para el día de mañana poder contratar personas y tener un equipo. Esas cosas yo las tenía claras, todavía no tenía claro en qué, cómo lo iba a hacer, cuál iba a ser el camino o el canal por el cual yo iba a hacer eso, pero yo sé que ahí hubo un quiebre desde la percepción que yo tenía de mi vida hasta ese entonces, donde yo pensaba que lo que tenía que hacer por obligación, por lógica, era, uno, ejercer mi carrera, cosa que hice muy poco. O sea, yo ejercí muy poco. Yo no sé si le he contado, creo que sí, pero soy cientista político y ejercí muy poco. Yo mi carrera más bien me la construí, me la inventé yo y terminé haciendo una carrera comercial que me encantó. Me encanta mi carrera, sí, pero me gustó mucho más lo que construí para mí. Y eso también fue algo que en su momento mucha gente me decía que cómo me iba a dedicar a algo comercial si yo era cientista político, como que no les hacía sentido cuando yo les contaba los cargos que tenía o en lo que trabajaba, como que no enganchaba. Pero para mí esas cosas eran pruebas de que yo sí podía construir la vida que yo quisiera, como quisiera, y que mientras yo me moviera con confianza de que yo quería hacer eso y quería aprender de esas cosas, el resto se iba a acomodar. Y así fue, porque al final en mi carrera profesional, tradicional, digamos, todo se fue dando porque yo me fui atreviendo, porque yo me fui moviendo a ponerme en situaciones donde yo creía que había una oportunidad para mí y yo lo sentía. Y hoy quise traer este tema de sobrepensar de nuestro cuerpo y de cómo movernos, de cómo al final esta estrategia perfecta eh, la vamos construyendo nosotras, porque para mí hice este análisis hacia atrás, sobre todo en mi carrera donde fue más fácil moverme que quizás moverme como em, desde el emprendimiento, desde tener un negocio, desde algo que era solo yo. Porque eso requiere, o sea, sobre todo las que quieren emprender o quieren independizarse. El otro día escuché a una persona decir que emprender era como desarrollo personal por 2000, porque sí, porque independizarnos requiere tener un nivel de desarrollo personal mucho más alto que una carrera tradicional, porque todo depende de ti. Y eso hace que estemos muchísimo más en la mente, que sobrepensemos aún más las cosas. No quiere decir que las personas de la carrera tradicional no sobrepiensen, sobrepiensan mucho también, sobre todo sobre su futuro y el desarrollo profesional que van a tener. Pero yo para mí este quiebre fue bien importante y hacer este análisis de cómo las cosas, cuando yo me empecé a mover con esa convicción de que quería probar cosas nuevas, de que quería experimentar en otros sectores, en otros rubros,
todo se empezó a acomodar y las puertas se empezaron a abrir. Y hoy digo, bueno, y no lo sobrepensé, porque yo creo que en algo que yo he sobrepensado muy poco es en mi carrera profesional y en el sentido de saber hasta dónde voy a llegar o saber lo que quiero o intentar cosas nuevas. Para mí esto yo lo he enfrentado más en mi independencia, en crear mi negocio, porque eso es algo personal mío. Para ti puede ser distinto, digamos, puedes estar viviendo esto sobrepensar de manera diferente. Yo solamente te estoy compartiendo lo que me pasó a mí. Y creo que cuando uno tiene esa convicción de moverte y de intentar, lo peor que te puede pasar es que te digan que no, es que esa puerta que tú pensaste que era no sea, y no pasa nada, pero si no te atreves a moverte nunca lo vas a saber. Y yo creo que no hay cosa peor que quedarnos con las ganas de probar, de intentar, de saber si realmente es para nosotros, es lo que queremos, porque siempre pasa que las cosas que nos dicen que no, o estas puertas que se cierran, siempre es redirección a algo mejor y siempre hace sentido al final. Y eso, entender eso, porque ha pasado en tu vida mil veces. Yo siempre les invito a pensar cuando algo que querían no funcionó, qué otras cosas sí pasaron que fueron maravillosas. Porque cuando empezamos a integrar eso, o sea, traer esa evidencia de antes, nos ayuda a confiar mucho más en el proceso, en de que sí tenemos permiso para atrevernos, para actuar, para fallar, para aprender, porque no nos estamos dando el permiso para tomar esta experiencia como un experimento, sino que lo estamos tratando de hacer desde un lugar perfecto y muy presionado. Y eso jamás va a ser disfrutable y nos va a hacer todo mucho más difícil. Cuando dejas de seguir tu intuición, cuando dejas de sentir y escuchar a tu cuerpo, cuando tu cuerpo se contrae o se expande frente a una oportunidad o frente a una idea, frente a un proyecto, y no lo escuchas porque empiezas a hacerle caso a tu mente que te empieza a decir, bueno, si hacemos X, entonces va a pasar Y, y si pasa Y, entonces va a pasar Z, y tratas de adelantarte a resultados que no puedes controlar. Eso hace que sea mucho más difícil moverte, porque no estás hablando solo de un paso, tu mente se empieza a adelantar 10 pasos más hacia adelante. Y eso nos genera una presión y un estrés muchísimo más alto, y todo se vuelve mucho más incómodo. También está este tema de la incertidumbre, porque eso pasa sobre todo cuando está este temor a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar, entonces trato de adelantarme y saber todo lo que va a pasar, cuando eso nunca va a ser así. Y te lo traigo porque es muy común en ustedes, yo lo he visto mucho, que traen como estos planes que no sé de dónde los inventan. eh, y quieren que todo sea de esa manera, y después cuando aprenden a escucharse más, a sentir, a estar más en su cuerpo realmente, a estar más presentes con ustedes y lo que quieren, ese plan quedó ahí. Y la estrategia perfecta entonces se vuelve mi propia estrategia individual, la que yo voy construyendo y la voy creando día a día. Y para eso necesitamos ir experimentando con cómo se sienten las cosas, cómo se siente decir que sí a esto, cómo se siente decir que no. Estoy diciendo que no o que sí porque me da miedo, que si digo lo contrario va a pasar algo malo. O estoy diciendo que sí, no, porque realmente tengo la convicción de que eso es lo que yo quiero, lo que se siente, que me entusiasma, que me dan ganas de hacerlo. Porque estamos tan desconectadas de cómo se sienten las cosas, de pasarlas por nuestro cuerpo, que al final esa voz de la intuición de tu cuerpo se empieza a hacer cada vez más pequeña y termina siendo casi un susurro, pero ya con un susurro es posible empezar a amplificar esa voz y confiar en ti, porque tú cuando empiezas a confiar en tu intuición, es cuando empiezas a tomar las mejores decisiones para ti. Cuando además a eso le sumas entender que cuando tú te mueves, todo lo demás se mueve contigo, nos quita una presión tremenda. Cuando a eso también le sumamos que no existe una estrategia universal, también es un alivio. Que no tengo que estar siguiendo las reglas de otros es un alivio. Para mí se sintió como un alivio el poder aprender a construir mi propia forma y experimentar y empezar a vivir cada día desde ahí, porque empecé a hacerlo más disfrutable.
A veces vamos a tener cosas que no se sienten disfrutables en el momento, sobre todo cuando tomamos estos primeros pasos, porque el primer paso va a ser muy incómodo y uno no está disfrutando la incomodidad. O sea, cuando dicen, bueno, encuentra la comodidad y la incomodidad, es algo que se entrena, es un músculo que se va entrenando porque es algo que es muy difícil de sentir. Y yo no espero que tú lo sientas ya. Yo no espero que tú, después de escuchar mi podcast, vayas y hagas 30.000 cosas o vayas y sientas como esta satisfacción de incomodarte. Porque si estás estancada y estás sin moverte, va a ser muy difícil que eso pase. Entonces tampoco no te pongas la presión de que todo se sienta maravilloso. Se va a sentir maravilloso después de que lo hagas, porque vas a tener más evidencia de que eres capaz de moverte, como te has movido 1000 veces más antes. Todas las veces que has tomado acciones incómodas en tu vida, de tener conversaciones incómodas, de postular a cosas donde la mente te está diciendo no estoy preparada. Y esto de hecho lo hablé con una colega y amiga hace muy poquito, la semana pasada, porque una conversación que se me estuvo repitiendo harto los últimos 2 meses en distintos lugares y con distintas personas. Pero esto que pasaba que las mujeres, cuando iban a postular a un cargo, trataban de asegurarse de cumplir con todos los requisitos y al final no postulaban porque les faltaba una cosa. Y eso es algo que a mí, por ejemplo, nunca me pasó. Entonces, cuando empecé a aprender más de estas estadísticas, porque existen estadísticas al respecto que yo no las manejo, pero me las contaron, que los hombres postulaban igual y las mujeres no postulaban tanto porque sentían que no cumplían con todo. Ese sobrepensar en tratar de ser perfecta incluso para eso es cerrarte tú misma la puerta a una oportunidad. Porque si postulas y tienes el 80% de los requisitos y te llaman a entrevista, maravilloso. Y si no te llaman, no pasa nada. Pero no vas a saber si no lo haces igual, no pierdes nada. Lo único que pierdes es esta costumbre de quedarte en el mismo lugar. Eso es lo que pierdes. Y me parece maravilloso que empecemos a perder eso. Que empecemos a acostumbrarnos a movernos más, a tomar más decisiones desde, bueno, ¿y qué pasa si resulta? Y si no resulta, no pasa nada. Y quizás aprendo algo. Y quizás entiendo esto desde otro lugar, quizás ajusto algo. Porque esto es un experimento vivo constante. Tú eres un experimento constante y vivo. Y siempre vas a estar mutando y transformándote, pero lo lindo es cuando tú eres quien elige el tipo de transformación que quiere vivir y eso lo demuestras a través de tus acciones y de tus decisiones. Siempre con esta certeza de eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo voy a conseguir. Y te voy a decir otra cosa. Si tú tienes ese deseo en tu mente, si tienes ese sueño de que quieres hacer algo, quizás todavía no sabes muy bien qué, pero quieres algo más para ti, quieres algo mejor para tu vida, eso ya está hecho en un lugar, ya existe, porque si existe en tu mente, ya existe en algún plano. En algún lugar eso ya es una realidad. Ahora lo único que tenemos que hacer es llevarte a esa realidad y traerla y materializarla y poder experimentarla. Pero obviamente eso requiere que tú te empieces a mover distinto. Ya no te ha funcionado el sobrepensar. O sea, seamos súper honestas, como, ¿qué has logrado por sobrepensar? ¿Qué tanto te has movido por sobrepensar? Probablemente nada. Y probablemente no lo has disfrutado ni siquiera un poquito. Entonces, ¿por qué no darte la oportunidad de empezar a escucharte más, de hacerte preguntas que sí te ayuden a moverte y no preguntas que te hagan cuestionar tus sueños y tus formas y tus capacidades? Porque en ti hay un potencial tremendo y eso yo también lo sé, porque si no, no tendrías esos sueños y no querrías algo mejor o algo más. Hay mucha gente que no quiere algo más y no quiere algo mejor y está bien. Pero yo sé que tú, si estás escuchando este programa, eres una persona que sí quiere más cosas y mejores cosas. Y quiere vivir una vida con la que se sienta contenta y satisfecha y tranquila y tener una vida que te sostenga y que sostenga esos sueños también. Y es pensar que cada acción que vayas tomando va a ser algo que sostiene este sueño. Que si yo me muevo es porque es lo que tenía que hacer y lo que pase después de eso es lo que va a tener que pasar para que yo cumpla ese sueño, para que yo materialice eso. Nada pasa para mí al azar. Yo creo que todo pasa con un propósito y tenemos que empezar a abrir.
más puertitas que nos ayuden a llegar a ese deseo más rápido, a materializar esas cosas pronto, porque no hay razón para seguir esperando, no hay razón para seguir dándole vuelta. La mejor estrategia que puedes aplicar hoy es escuchar a tu cuerpo, salirte de la mente, escuchar a tu intuición, qué es lo que te dice, qué tienes ganas de hacer. Honestamente contigo, porque tampoco le debes explicaciones a nadie. Fuera de estas reglas, fuera de lo que aprendiste, pregúntate a ti, sabiendo que tienes este sueño, ¿qué creo que me va a ayudar a conseguir esto hoy? Y no desde la mente, ¿qué siento? ¿Qué siento cuando pienso en ese paso? Pensemos en cosas pequeñas, pensemos en este 1% que puedas hacer hoy y que puedas sostener. No tienes que hacerlo todo, nadie espera que lo hagas perfecto, entonces no te pongas la presión, ¿ya? Porque lo más perfecto va a ser atreverte a hacer eso incómodo y que el día de mañana vas a poder contar esa historia de cómo ese primer paso cambió todo, de cómo gracias a que tú hiciste eso vas a estar donde estés. Es mirarlo un poco desde adelante hacia atrás. Todo lo que hagas hoy va a ser una experiencia que vas a poder contar mañana. Y que esa experiencia sea, uy, me atreví y me pasó esto y hoy día me siento súper confiada haciendo esto otro, como yo con mi video. Yo todavía trabajo en mi comunicación porque estoy integrando mucho mi diseño y ha sido muy entretenido. Pero obvio que todavía no es perfecto, pero yo no espero que sea perfecto. Yo espero que mi mensaje te llegue y que resuenes con eso y movilizarte, porque eso es lo que yo busco, que puedas ver muy claro lo que no te está funcionando y que puedas atreverte con mucha claridad también a moverte. Y moverte desde este lugar donde las cosas te hacen sentido porque así lo eliges. Y no este lugar de voy a quedarme aquí paralizada y congelada porque ya se está sintiendo demasiado seguro. Porque eso al final termina incomodando mucho más. A mí me pasó que esa frustración de no hacer lo que yo quería se sentía muchísimo más incómodo de lo que realmente se sintió cuando lo hice, cuando empecé. Y ese paso que estás postergando, esa acción que estás postergando, sea mostrarte, sea postular a algo, sea hablar con alguien, sea crearte un nuevo Instagram para empezar tu negocio, lo que sea, promocionar tus cosas, no sé, que tantas cosas que se me empiezan a ocurrir de conversaciones que tengo con ustedes. Pero ese primer paso ya es un paso más y te va a acercar, te estás acercando. Y la cosa es ir acercándonos tanto que ya sea natural sentirnos como que ese sueño es una realidad y empezar a traerlo al presente, porque solo con estos primeros pasos que podemos empezar realmente a manifestar las cosas que queremos, porque nos pone en un lugar energético muy distinto. Estamos en un lugar energético donde estamos abiertas a las posibilidades, no cerrando esas posibilidades, no diciéndole al universo, ¿sabes qué? Mejor que no. Y ese sueño está ahí, y está ahí, y está ahí, y por algo está ahí. No es porque sí, no es al azar, no es porque simplemente se va a quedar como un sueño. O al menos yo espero que tu sueño no se quede solo como un sueño y que sea tu realidad. Y que el día de mañana vengas y me cuentes, estoy viviendo esto y lo conseguí y lo logré y me encanta porque no hay límites para lo que puedas construir para ti. Entonces siento que es ir de a poquito, un paso a la vez, pero siempre avanzando, siempre sosteniendo y siempre viéndote a ti misma como este experimento vivo que el día de mañana va a ser una experiencia hermosa que contar. Y como yo sé que hay muchas que están en esta situación de no me muevo, me cuesta moverme porque sobrepienso demasiado las cosas, hay muchas razones por las que sobrepensamos, pero yo sé que hay muchas que están en esto y estoy con muchas ganas de que creemos algo para trabajarlo juntas, tipo una clase donde nos dediquemos específicamente a este tema, para ayudarte a dejar de sobrepensar y empezar a moverte desde tu forma única de hacerlo. Creo que sería algo precioso de hacer, así que te voy a estar contando, pero por ahora está la idea de hacerlo, probablemente en mayo, pero vamos a ir viendo qué pasa y también si hay ganas de tu lado de que tengamos este taller o esta sesión para que lo trabajemos juntas
Y que este año sea el año que cambie todo, que este año sea el año en que tú te empezaste a mover y construiste tus sueños y que en 2 años más digas, 2026 fue el año que yo me atreví, 2026 fue el año en que todo cambió de aquí para adelante. Dicho eso, te dejo un beso muy grande. Antes de irme, una de ustedes, y muchas gracias Lore, por decirme esto. Yo siempre les pido que me dejen estrellitas, pero no sabía que no salían inmediatamente ahí si es que me estaba escuchando en Spotify. Lo que te pido por favor que hagas para calificar mi programa es ir a mi programa en Spotify, van a ver 3 puntitos y ahí va a decir calificar programa. Me ayudas muchísimo dejándome estrellas si te gustan los episodios, me ayudas a llegar a más gente. Y si me estás viendo en YouTube, tu like, tu comentario también me ayuda muchísimo y te lo agradecería de todo corazón. Nos vemos en un próximo episodio la próxima semana y seguimos conectadas por mi Instagram @soymilajorquera. Un beso gigante, que tengas una hermosa semana.